Hola a todos. En el episodio de hoy les voy a contar sobre este ángel maestro que nos esperaba en piso, un ángel que a mí me iba a enseñar todo lo que iba a necesitar saber para poder, cuando ella no estuviera, poder hacer y tener los cuidados con mi esposo que eran necesarios. Este, este ángel que me espera ahí va a ser un ángel que va a compartir conmigo un momento muy lindo que se los voy a contar en este episodio. Y la idea es contarles de ella cómo me enseñaba y me ayudaba cuando muchas cosas no tenía por qué hacerla, porque tenía un equipo y era solo mandar a ese equipo que fuese. Pero de cierta manera, cuando la conocí, siempre que llamaba pedía por ella, sin saber que en realidad ella no hacía las tareas, y acá me río un poco porque digo, cómo las cosas son de manera perfecta, ¿no? Ella no tendría que ir a hacer eso, sino mandar a alguien del equipo a hacerlo, y yo sin saber pedía siempre por ella hasta que en un momento fue gracioso porque le comentaban, es la esposa de que está llamando, pero como pide siempre que vayas tú, no quiere que ninguno de nosotros le ayudemos. Entonces siempre venía ella a la habitación a ayudarme, pero se fue dando de una manera natural, pero bueno, esto es como una manera graciosa también de contarlo, de cómo lo veían las otras personas que estaban ahí en piso trabajando, ¿no? Eh, una persona que cuando bajamos a piso me enseñó, bueno, primero que nada, lo que era importante en ese momento era que mi esposo, estando en CTI, no por el tema de que no tenía el acrílico colocado, él estuvo siempre en una posición boca arriba y sin poder moverlo y lateralizarlo. Eso hizo que él tuviera 3 heriditas chicas para lo que podía haber sido. Yo le digo que tiene una piel muy buena, pero unas heridas que eran muy superficiales y que había que curarlas para que obviamente no siguieran agrandándose y siendo más profundas. Eh, entonces eso fue lo primero que me enseñó. Recuerdo las palabras que usó en ese momento y me dijo, a partir de ahora, tu esposo va a ser un pollito al espiedo. Y yo le digo, ¿cómo? O sea, no entendía por qué me lo decía, y hacía referencia de que a cada 2 horas iba a ser lateralizado a la izquierda, a la derecha, boca arriba, izquierda, derecha, boca arriba. A no ser de noche, que bueno, podía estar boca arriba durmiendo y dejarlo un poquito más. Pero eso iba a ayudar a que esa zona no estuviera siempre apoyada y respirara, aparte de que con ayuda de unos parches que se ponían justamente para ese tipo de herida, una crema y bueno, también la hidratación de la piel, que bueno, fue la que me dijo que el aceite de almendra era buenísimo y bueno, y siempre le pasábamos aceite de almendras para que esa piel tuviera bien hidratada. Eh, y bueno, y me enseñaba cómo había que lateralizarlo y en ese movimiento cómo se debía hacer la fuerza, cómo se debía girarlo, cómo se debía de colocar, sea almohadas o frazadas para que aguantaran el peso de su cuerpo de costado. Entonces esas almohadas y frazadas se ponían entre el cuerpo de mi esposo, ¿no? La espalda hasta que quedara con la baranda. Me enseñaba cómo hacer la fuerza, que eran, bueno, en ella de un lado y yo de otro de la baranda, y bueno, cuando decíamos a la cuenta de 3, teníamos que correr todo el cuerpo hacia arriba, ¿no? Llevando la sábana, que esto muchas veces se hace con una azalea también, que queda más fácil y es más práctico. Pero bueno, fui aprendiendo todo eso de cómo mover la sonda que tenía puesta, eh, para pasarla de un lado al otro, que debía pinzarla, por qué lo hacía, cómo controlar el tema de la sonda, cómo cuando dejaba de pasar la alimentación y sonaba la alarma de la bomba de alimentación, cómo poder pararla y sacar
el conector de la gastro, cómo se limpiaba la gastro y qué se debía de poner entre la piel y la goma que tiene la gastro para que después salga ese cañito que tiene dos entradas. Bueno, también, ¿para qué esas dos entradas? Una que están escritas en inglés, bueno, una es enjuagar y la otra es este, para pasar la alimentación, la medicación o lo que sea. Todas esas cosas que son mínimas quizás para algunos, pero a nosotros nos hacía todo el cuidado de mi esposo, ¿no? Pero aparte, yo digo que era un ángel porque se los reconoce de una manera, no sé si en palabras yo puedo expresar de la manera que quisiera, que a veces en palabras uno no puede volcar lo que uno apreció en ese momento. O sea, una persona especial, una persona aparte de ser empática, carismática, uno del otro lado lo veía, que ella se preocupaba como si fuera un familiar y que si iba a hacer una cosa, terminaba haciendo otra sin que fuera su tarea o dándose cuenta de que podía pasar otra cosa. Y ya se los voy a contar cuando pasa esto, que ella nos ayuda en ese momento, que ahora les voy a contar, eh, que se dio cuenta de otra cosa y ya lo hizo en ese momento. O sea, una persona como muy metedora, cuidadosa, lo hacía sin, ay, no, bueno, ahora después vengo, lo hago. No, no, en el momento ya resolvía todo. Eh, yo en un momento empecé a preguntar de que me indicaran cómo se hacía la limpieza bucal, ¿no? Esa higiene, porque digo, a ver, si nos cepillamos los dientes todos los días, en cada comida, bueno, ahí digo, también había que tener ese aseo, ¿no? Y bueno, ahí empezaban que había que conseguir un enjuague, que lo iban a ver y eso pasaba los días y nada. Entonces, en un momento se lo comento e inmediatamente apareció el enjuague bucal y ya se empezó a hacer esa limpieza. Entonces, a veces en ese momento yo pensaba, bueno, ¿será que las otras personas no piden, no llaman, no solicitan esto? ¿O simplemente a esas personas no se lo otorgan y a ella es solo que ella llame y pide y ya está? O sea, a mí no me importaba qué pasaba al detrás. Era mi ángel que a mí me ayudaba en todas las cosas que yo necesitaba y cómo hacer el cuidado y qué cosas prestar atención y la vía cómo tenía que estar y si sonaba por qué podía ser y cómo separaba ese sonido de esa vía que había que controlar. O sea, era todo, ¿no? A mi esposo ahí en sala le hacían nebulizaciones, entonces también cómo tenía que estar, cómo iba colocado, cómo se abría, a cuánto se abría el oxígeno, o sea, yo prestaba atención a todo porque después cuando venían a hacerlo, si algo no estaba bien, yo le decía a la persona, pero mirá que tiene que estar el aire en tanto, ¿quién te lo dijo? Y yo decía, pero a mí me lo enseñaron, ¿no? Yo prestaba atención a todo eso porque sabía que ella me lo había enseñado y que era de la manera correcta. Llegó un momento en que a mi esposo lo habían operado, lo último que le habían colocado, que yo se los conté en episodios anteriores, era el acrílico en su cabeza. Ya habían pasado más de 10 días y en una visita que hace el médico de piso, yo le pregunto, bueno, ¿en qué momento se le sacan los puntos? Porque yo notaba que esos puntos ya estaban recontra para sacar. Entonces, bueno, que él iba a averiguar y me avisaba. Yo se lo comento y ella me dice, yo mismo le saco los puntos. No voy a mandar a nadie porque va a ser lo mismo, me van a estar llamando, ¿eh? Yo se lo saco. Y para que se imaginen, o sea, la cabeza de mi esposo me río, ¿no? En un momento ver eso era como ver como que cosiera su matambre, ¿no? Ella iba sacando los puntos, muchos ya con eso que había pasado de tiempo estaban como incrustados en la cabeza, entonces, claro, cuando cortaba muchas veces salía un poquito de sangre. Y, y ahí yo pensaba entre mí, digo, bueno, a veces uno en una operación dice, ay, eso no hay que tocar, hay que ser muy cuidadoso, debe estar todo muy sensible, ¿no? Y ella cuando termina de sacar todos esos puntos, me mira y me dice, pero nunca le limpiaron la cabeza, ¿no? Y yo digo, bueno, yo no sé si le lavan la cabeza, cómo le hacen el baño, porque nunca lo había visto. Entonces ella dice, yo le voy a limpiar la cabeza. En el mismo momento
agarró un algodón, alcohol y le empezó a refregar esa cabeza que yo decía, pero ¿se podrá de ese lado que fue el de la operación refregar tanto? Porque claro, yo tenía el miedo de que eso estaría todo como blandito, delicado, flojo, sin cerrar, no sé, esa sensación que a uno le da. En realidad, cuando le limpió la cabeza fue otra la cabeza de mi esposo. Esa cabeza tenía sangre acumulada de operaciones, que ya estaba eso pegado ahí como una cáscara. Bueno, cuando le limpió la cabeza, ustedes no saben lo que era. Eso que yo digo, otro iba a venir, le iba a sacar los puntos, iba a seguir eso así, y quizás como le lavaban, ella dice, no hay que tener miedo, hay que limpiar, hay que asear, la persona tiene que estar perfecta, como si estuviera bien, aseada, bueno, así tiene que estar en cama, o sea, y yo decía, qué importante eso, ¿no? Porque es cuidar a esa persona que estás, esté consciente o esté inconsciente, merece que tenga todos los cuidados, toda la higiene, como si la persona estuviera en perfectas condiciones, que se asea, que se cepilla los dientes, que su cabeza está limpia, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que fui aprendiendo con ella, en un momento llegó a servirme tanto que cuando quedamos en otro piso que nos trasladaron, después en la clínica y después de regreso a nuestra casa, ese aprendizaje va a hacer que muchas personas, cuando me veían o yo preguntaba o yo les decía, me preguntaban si yo era enfermera. Y yo le decía, no, no estudié, pero sí tuve una gran maestra que me explicó todo y que lo hice en la práctica con ella y por eso es que soy así. Y me daba tanta alegría poder decirlo eso y que también ellos vieran del otro lado que bueno, que se ve que alguien me había explicado muy bien las cosas, ¿no? Y vaya si este ángel lo había hecho con todo ese cariño, que aparte demostraba a el ser humano que era, que le gustaba lo que había estudiado, en lo que trabajaba, uno se daba cuenta que eso era, lo hacía con amor y porque le gustaba, ¿no? No lo hacía desgano, era con todo, con toda la fuerza, nunca, yo digo que siempre el ser humano, bueno, puede estar brindando un servicio y quizás tenga miles de problemas, ¿no? Pero nunca, nunca lo hizo ver, siempre con la mejor cara, un carisma, siempre positiva. Y va a llegar un momento en que yo les contaba de que habíamos pasado un momento muy lindo y que ella estuvo ahí y que fue, yo siempre agradezco que haya estado conmigo en ese momento para apoyarme y para también darse cuenta y estar atenta, que yo quizás sola no me hubiese dado cuenta. Mi esposo en un momento que lo estábamos rotando, eh, es, yo sentí que balbuceó algo, pero en realidad ella me dice, ¿está hablando en inglés? ¿Él sabe hablar inglés? Yo dije, sí, sabe. Me dice, él está pidiendo ayuda, es lo que lo entiendo, ayuda, ayuda. Entonces le sale decir, estoy acá para ayudarte, tranquilo. Y dice, él dice ayuda, volvió a decirlo mi esposo, y dice esposa. Fue lo que ella entendió y justamente llamamos a un familiar y le dijimos, para mí está hablando en inglés, preguntale, bueno, le empezó a hablar en inglés y justamente él decía, ayúdame, por favor, ayúdame, mi esposa está acá a mi lado. En ese momento nos miramos y como que dijimos, no puede ser que esté hablando en inglés y que nos diga esto, ¿no? Entonces ahí siguió esa conversación de que, bueno, él hablaba en inglés, la otra persona nos decía, te está diciendo esto, y nosotros contestábamos en español. Entonces, bueno, era esa confusión de no saber dónde estaba y por qué todos hablaban en español. Nadie hablaba en inglés. Entonces, bueno, ahí era explicarle de que, bueno, de que estábamos en Uruguay, en una mutualista donde todo el mundo habla español. Y bueno, y que estaba muy confundido, que no sabía qué le había pasado. Ahí comentarle de que había sufrido un accidente y que se estaba recuperando, que era normal que se sintiera así. En ese momento yo la miro la pared y digo, es mi momento de preguntar. Arranqué la foto que teníamos, bueno, que estábamos nosotros cuatro y le pregunto si reconoce a alguien que está en la foto. Y bueno, él nos nombra y me pregunta cómo están sus hijos. Entonces yo en ese momento, yo decía, es un segundo salido la segunda salida del coma que tiene, porque la primera fue en CTI, pero esta
es súper importante, que ese día me quedó grabado tal cual como sucedió y cómo fue todo eso, porque quieran o no, estaba hablando en inglés, estaba preguntando, reconocía a sus hijos, reconocía la foto, ¿no? Y nos estábamos comunicando, ¿no? Aquello que en CTI solo había dicho, estamos encaminados, ahora ya era algo más. Entonces, yo siempre digo que si ella no estuviera ahí, quizás yo no hubiese escuchado ese ayuda, ayuda, por favor, ¿no? No lo hubiese escuchado o no estaría tan atenta. Y también fue a mí me sostuvo, porque en ese momento yo era alegría, nervios, no sabía ni qué hacer, tipo, era como una euforia, no podía creer lo que estaba pasando. Y ella estaba ahí y obviamente que tenía que estar ahí. Si todo lo que me había ayudado y lo había ayudado a mi esposo, o sea, merecía vivir ese momento. Y después de ese día, ella siempre decía, ¿no? Acá tengo a mi paciente que me saluda en inglés, entonces entraba a la habitación y lo saludaba en inglés. Y era un motivo de, uno siempre dice que está bueno sentir esa alegría y que también ellos, por lo que hacen, es como una devolución linda de que eso pase, que ellos vean también una evolución en el paciente que tienen ahí. Sin duda, este ángel a mí me va a ayudar muchísimo y me va a dejar unas enseñanzas de todo lo que tenía que prestar atención, de cómo hacerlo, de cómo tenerlo cómodo a él, que no se lastimara, que si estaba de costado y tenía las férulas, había que poner una almohada entre las piernas para que si se rozaba no se lastimara, de cuando empezó a mover su brazo y su mano que tenía la gastro, bueno, poníamos una almohada para que cuando él movía no se enganchara en la gastro, cómo tenía que ser limpiada la gastro, cómo había que proteger esa gastro entre la piel y la gomita que tenía con una gasa. Entonces, si venían, lo bañaban y eso no lo ponían, cuando yo llegaba lo revisaba y lo colocaba yo. O sea, todas esas cosas que tuve que ir aprendiendo y que tuve la mejor maestra, sin duda, que fue este ángel que me iba a preparar para todo lo que venía, ¿no? Y que después, cuando nosotros ya nos cambian de piso, yo ya estaba muy ducha en todo el tema y cómo tenía que ser, ¿no? Así que quería compartir este episodio porque por medio de mis palabras, que la conozcan y que ella seguro está ayudando a otra familia de la manera que me ayudó a mí, porque, porque es un ángel ahí adentro, ¿no? Es un ángel ahí adentro que hace su trabajo de una forma que está muy despegada y que solo un ángel puede hacerlo así. Así que súper agradecida y que no puedo estar más feliz de que haya tenido esa ayuda, ¿no? Y bueno, también contarles que en el próximo episodio voy a hablar de otro ángel que lo voy a llamar el ángel positivo, un ángel que me había estado ayudando desde CTI y yo lo había tenido presente y no tanto, y se hace muy presente en sala y desde ahí nos sigue hasta que volvemos a casa, hasta el final de la rehabilitación. Un ángel positivo, ¿por qué? Porque del trabajo y de la profesión que hace, ha visto pacientes así y ha seguido hasta el final, por cómo es, hasta el final que se van a la casa y la rehabilitación total. Entonces ese positivismo ante una situación y que se va a poder salir y que aunque sea lento hay progreso si lo ha visto, eso es también una recibir ese mensaje positivo, dando fuerza de una persona así que trabaja, que ha visto, ayuda y ayuda muchísimo. Y es otro ángel que yo tengo que agradecerle mucho porque cuando en los momentos más difíciles, si no hubiese estado, yo no sé en esas situaciones cómo lo hubiese resuelto, que no era cosas que fueran para esperar, eran cosas que habían que resolverlo ya. Y estuvo ahí y siguió estando ahí siempre firme. Así que el próximo episodio va a ser dedicada a ella, a este ángel positivo que lo llamo, por cómo fue siempre, ¿no? Con esas palabras, con esos mensajes, con esa alegría, ¿no?
Así que bueno, va a ser dedicado a ella y voy finalizando por aquí este episodio agradeciéndoles siempre, siempre que estén ahí escuchando. Esto que comenzó siempre con esa finalidad de poder contar cómo pasamos todo, que sea la ayuda para otra persona, que se pueda ayudar mediante lo que yo pasé y que otra persona eh, ciertas cosas las evite o sepa cómo hacerlo. Seguramente si tienen que pasar cualquier situación van a tener siempre, o si no pidan que se aparezcan estos tipos de ángeles que ayudan. Vienen a ayudar en un momento específico y después se van porque, bueno, o nos vamos de ese lugar o porque nos pasa otra cosa mejor, pero siempre todos tenemos un ángel que, bueno, está disfrazado ahí de algo, pero nos ayuda. Nos ayuda mucho, así que yo súper agradecida a este ángel maestro que me dejó todas esas enseñanzas que nunca hubiese esperado tenerlas por primero, porque uno nunca espera estar en una situación así, y segundo, porque el que me conoce sabe que era, ¿no? Ya no soy, era una persona muy, muy jodida para el tema de ver sangre, de ver agujas, de sentir el olor a alcohol, todo me bajaba la presión, me desmayaba, y bueno, fue un aprendizaje porque tuve expuesta a todo eso, lo fui viendo de otra manera, mi mente prestaba atención a otras cosas que eran prioritarias en ese momento y no se enfocaba en estas otras cosas, en el olor, en la sangre, sino verlo desde otro punto. Vaya si nuestra mente es lo más maravilloso que tenemos, ¿no? Y que muchas veces es inexplicable también y bueno, es como nuestro cuerpo y que es algo que funciona de manera perfecta y que muchas cosas no se explican. Así que por acá los voy dejando, agradeciéndoles siempre el estar. Les dejo un abrazo enorme y vamos que vamos.